Fallas resueltas en banco de trabajo o taller de computadoras de transmisión. Ahora vamos a ver un caso nuevo de una computadora de transmisión. Se trata de una computadora Optra. Esta computadora llega a servicio con un reporte de operación errática de la transmisión. Nos reporta el mecánico que en ocasiones hace los cambios aparentemente sin problema, pero una vez, dos veces avanza, inmediatamente empieza a haber conflictos, luego no quiere hacerlos, y ese es el procedimiento, ese es el problema que trae la computadora. Trae un reporte en el que nos dicen que viene esto a raíz de que el vehículo se inunda, algo que hoy en día es frecuente, una computadora inundada, así es como se reporta. El detalle es que el vehículo pues se inunda, esta vez el vehículo estaba en un sótano, llueve, las compuertas que deberían de estar abiertas no lo están, y se inunda el lugar y llega el agua hasta el tablero. Bueno, aguas de lluvia le decimos, porque otras veces son aguas negras. Y el problema de esta computadora es que el mecánico, al saber de esta situación, abre la computadora y la lava con alcohol del 96, un alcohol normal para heridas, ¿verdad? Y obviamente pues que no iba a sanar la computadora con eso. En este caso, eso hizo que pues le limpiara un poco la tierra, lo que se metió a ella, pero nunca atacó el problema. Una computadora que se moja, tenemos que lavarla, pero no con agua y jabón, la tenemos que lavar, y yo uso en particular un líquido que puedes comprar en tiendas de electrónica con la leyenda de para lavar tarjetas húmedas, tarjetas mojadas. Suele usarse eso mucho en las tiendas de electrónica para aparatos como celulares, que son muy fáciles que se nos caigan al agua. Ese líquido que viene en un spray lo pueden ocupar ustedes para lavar este tipo de tarjetas. Pero si no lo encuentras, entonces ve a una tlapalería y consíguete ese líquido que le llamamos afloja todo. No importa la marca. O consíguete un líquido en spray que es para limpieza de bornes de baterías, limpieza de terminales de baterías, para desulfatar o limpiar bornes de baterías. Ese líquido que viene en spray es el que te puede servir para este tipo de situaciones. La computadora tiene que ser lavada o tiene que aplicársele ese líquido. Lean las instrucciones del líquido para que vean cuántos minutos hay que aplicar el líquido y dejarlo reposar. Y una vez que se cumple el tiempo, lava la tarjeta con alcohol industrial, con alcohol isopropílico. Limpiamos la tarjeta con ese líquido y obviamente cortamos la acción del líquido anterior. Después de esto hay que pues dejarla secar, pues aplicar aire para secar la tarjeta, y entonces donde ya se haya sulfatado, donde se haya deteriorado el cobre de la tarjeta, pues empiecen a rasparle para después estañar. Ese es el procedimiento que debemos de seguir. En este caso en particular, así fue como llegó la computadora, con un problema de humedad, ¿de acuerdo? El detalle está en que esta computadora puedes quitar la tapa de encima, pero abajo trae remaches. Pareciera sellada. Vamos a ver nosotros en la parte práctica cuál es el procedimiento para retirar ese tipo de remaches sin destruirlos, sin destruir la computadora, y que esa misma parte sirva para
después volverla a fijar, la tarjeta, para que por la parte de abajo podamos limpiar la tarjeta. Siempre vamos a notar que hay puntos húmedos, fíjense bien. Entonces, a ver, te voy a dar los datos para que empecemos a ubicarnos. Se trata de una TSM Optra. A ver, vamos a ver si lo escribimos bien. Si no, me corrigen por favor. Optra 2006. Pero esta unidad, este módulo, también alcanza hasta el 2009. 2006 al 2009 traen este tipo de unidad, este tipo de computadora. Es un motor 2.0 litros. Entonces, vamos a seguir la secuencia. La falla que nos reportan, pues nos enteramos de que está mojada después, no te lo dicen de entrada, ¿verdad? Llega a nosotros la computadora, llega para reparación, para diagnóstico primero. Ya saben que siempre vamos a hacer eso. Entonces, esta computadora llega, digamos, a reparación. Así lo tomamos nosotros. Sin embargo, primero entra a diagnóstico, donde tenemos que comprobar el defecto que me están reportando, donde tenemos que valorarla, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en el diagnóstico, podemos decir como nota, nos dicen que es una computadora mojada por agua de lluvia. Se inundó el vehículo, como les comenté. Entonces, hay veces que no te dicen, hasta que tú la revisas te das cuenta, porque se ve la tarjeta sulfatada. Ahorita detallamos ese punto para que la empecemos a limpiar, ¿de acuerdo? Cuando es una computadora que se mojó con aguas negras, pues hay veces serán recuperables, otras veces no, sobre todo si ya pasó una semana. Cuando es agua negra, aguas negras, se sulfata la computadora a tal grado que en 2 días está a veces inservible. Empieza a oxidarse por la parte de las pistas, los through hole, los integrados como el micro se empiezan a carcomer, a desintegrar los pines, y cuando tú le haces el proceso de limpieza, pues obviamente no se puede recuperar. Entonces tenemos que hacer una secuencia. Entonces en este caso la nota es que es computadora mojada pero con agua de lluvia. Eso da un perfil diferente, ¿no? La falla que nos reportan es, y aquí lo tengo, operación errática, realiza cambios en algunos casos normal y otros no realiza cambios. Es así como se encuentra. Incluso me comentaba el mecánico que a veces llegaba a golpearla un poco y operaba. Bueno, eso nos indicaba que había ya pistas o through hole fracturados, y esto estaba ocasionando este tipo de fallo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a anotar esos puntos porque voy a agregar otros. Bien, entonces ya lo tenemos, ¿verdad?
Esa es la situación de la computadora. Voy a borrar unos puntos para agregarle otros más. En la parte de abajo tú puedes continuarlo como la nota. Entonces en este caso seguimos con la nota. Y decíamos que cuando es una computadora mojada, fíjense bien, es importante que sigamos esto en la práctica. Cuando la operación es errática, hay que tener cuidado con indicarle a los clientes qué es lo que tenemos que hacer cuando es una computadora mojada con una operación errática. Primero que nada, la limpieza. Vamos a hacer la limpieza de la tarjeta. Ya les comentaba que les recomiendo que usen un líquido que llamamos afloja todo, eso que usamos para los tornillos oxidados, ese tipo de sustancia, ese tipo de material, o limpiador de terminales para batería. Cualquiera de los dos te puede servir, solamente tienes que darle el tiempo que te marca el fabricante. Algunos limpiadores, algunos aflojatodos te dicen aplicar 20 minutos, aplicar por 10 minutos. Si nos dice 20 minutos, déjalo actuar durante 18, 19 minutos y corta su trabajo utilizando alcohol isopropílico para que ya no siga actuando. Cuando tú hagas esto, vas a ver que el sulfato que se hizo entre los through hole o en los pines de los integrados empieza a caerse. Cuando tú aplicas el líquido, notarás cómo empieza como a haber ebullición. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de utilizar algunas pastillas efervescentes en el agua. Hemos visto cómo empiezan a ebullir. Bueno, aquí pasa lo mismo. Cuando cae el líquido en la tarjeta, los pines donde está afectada la zona, cuando está húmeda, empieza a haber burbujas. Lo que quiere decir que todo el óxido, todo el sulfato lo está sacando. Cuando termine el tiempo de aplicación, van a ver ustedes que a veces algunos pines de los integrados se fueron. Eso fue porque ya estaba demasiada afectada la parte. Por eso tienes que aplicarle alcohol isopropílico para cortar el trabajo del limpiador que estás usando y hasta ahí detenerlo y no carcomer todos los pines. Por eso es importante que le indiquemos al cliente que cuando una tarjeta viene mojada en esa situación, como ahorita estamos diciendo, opera a veces y a veces no. A veces se entra, a veces no, a veces la golpean y funciona. Puede darse el caso que después de la limpieza ya no funcione, ¿de acuerdo? Ya no funcione porque se terminó de desconectar la parte afectada y esta podría haber sido debajo de un chip. Por lo tanto, ya no voy a poder recuperar esa área. Así que es importante que se lo marquen al cliente para que esté consciente que pudiera ser que esa unidad, por lo sulfatado que está, ya no pueda recuperarse, ¿de acuerdo? Pero entonces aquí nosotros es donde tenemos que ser hábiles y detener el trabajo del líquido.
estar monitoreándola, ¿de acuerdo? Si son 20 minutos, haz lo que opere durante ese tiempo, dejar unos 15, 16 minutos, cortar el proceso con alcohol isopropílico y empezar a restaurar, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a anotar esa parte. Bueno, entonces nos queda, señores, estos detalles obviamente son vivencias que hemos tenido en la práctica. Entonces les decía, hay que estar atentos. Vuelvo a repetirte mientras copias. Si el líquido dice 20 minutos, pues dale 15 y empiezas a observarla. Empiezas a observarla para ver que no vaya rompiendo los pines de los integrados, de manera que no pudieras recuperarlo, aunque a veces hay modo. He tenido casos en el que, pues se los digo a muchos, es cuestión de pericia, es cuestión de ser creativos o ingeniosos en esa parte, ¿no? Un pin que se rompe de un integrado a ras del chip, pues diríamos muchos, se acabó, ya no hay más que hacerle, ¿no? Dices, bueno, mira, en los integrados, ya sea el microcontrolador o ya sea uno de los integrados como las memorias, pero si tú tienes algo así y te lo comento, desde luego habrá quien diga, ¿para qué me meto en problemas? Eso ya se murió, ya es basura, que compren la computadora. Pues sí, que la compren, pero hay ocasiones que no la hay en el momento, o el costo es elevadísimo, y pues nosotros podríamos intentar repararla, ¿no? Fíjate bien, estos son los pines, ahorita marqué un ejemplo, que se van sulfatando, la humedad lo va atacando, y obviamente se va carcomiendo, se va deshaciendo el pin, pues es cobre, ¿de acuerdo? Y desaparece. Si el pin desaparece porque ya estaba demasiado el óxido atacándola, pues te va a quedar así. Dices, mira, se perdió un pin, ya no hubo más. Bueno, vas a notar que el pin todavía se ve un pequeño rastro de él ahí. Bueno, mira, es relativo esto, porque me ha tocado hacerlo, por eso te lo digo. Hay veces que la computadora es fácil de conseguir, no es caro su costo, aunque aquí nada es caro, todo es relativo al costo del vehículo, pero de modo que sí se puede conseguir. Entonces, pues que la consigan, ¿no? Se acabó, ya no hay más que hacer, nos ganó la humedad, se carcomió, se oxidó, no hubo más. Pero hay ocasiones que me ha tocado en donde tú puedes ocupar aquí una lima y limas el material negro, que sería, digamos, plástico, vas limando este material de modo que logras quitar un pedazo, es cuestión de ser curiosos aquí, logras quitar un pedazo y logras alcanzar un poco de este componente. Muchos me dicen, oye, estás loco, ¿cómo crees? Bueno, todo lo que te digo es porque me dedico a eso y lo he hecho, ¿no? Logras alcanzar el pin porque acuérdate que esta patita va hacia adentro, si nos ponemos a verla, va hacia adentro, todavía un poquito más, unos 2 milímetros, 3 milímetros, y ya después adentro se pega con un pequeño alambrito a la placa de silicio, ¿verdad? Entonces tienes la oportunidad de que aquí puedes limar y alcanzar el pin y aplicarle soldadura. Una buena soldadura, puedes utilizar aquí un cautín de lápiz, una punta muy delgada, hay puntas de 33 milímetros de grosor, muy finitas, donde tú puedes volver a estañar y pegar un hilo hacia afuera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como te digo, es cuestión de que sea rentable, de que lo permita, ¿no? Dices tú, esto se consigue muy fácilmente, tengo mucho trabajo,
que la consigan. Pero no la hay, es escasa, tarda mucho para llegar, pues la podemos recuperar. ¿De acuerdo? Por lo menos unos 2 o 3 pines puedes recuperarlos así. ¿De acuerdo? La tarjeta, te vuelvo a repetir, a veces se deteriora porque ya estaba muy oxidada y no se puede recuperar. Hay que indicarle al cliente que esa tarjeta podría quedar inservible. Oye, pero es que si arrancaba, pues sí, pero ya el proceso de oxidación estaba muy alto, ¿no? Entonces, tenemos un alto porcentaje de que esa computadora, después de la limpieza, pueda ya no funcionar, ¿de acuerdo? Indícaselo para que así él esté consciente y no tengas complicaciones, ¿de acuerdo? Obviamente nosotros trataremos de que este fallo pues se logre recuperar, pues queremos tener una ganancia ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ya te decía, esto lo puedes hacer, consíguete una lima de esas de joyero y otra vez recuperas, aquí vas a ocupar alambre magneto del número 28 o del número 30. Hasta eso, hemos tratado siempre de buscar modo y esto lo puedes hacer. Puedes soldar y quedan puntos perfectos. Usa una buena soldadura, una soldadura bien balanceada que en el estaño y en el plomo, para que así puedas hacer un punto. Te lo comento porque he intentado con varias soldaduras. Aquí usa soldadura 60-40, pero de 0.6 milímetros para hacer ese tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces estamos compartiendo contigo en esta ocasión que queremos compartir algunas fallas reparadas, algunos tips que te pueden ser útiles. ¿De acuerdo? Me ha tocado reparar computadoras de vehículos de gama alta, en donde el mecánico dice, me ha salvado, porque son computadoras de un BMW, de un Mercedes, en donde al abrirla rompieron pistas. Bueno, aquí estamos hablando de tarjetas mojadas, tarjetas sulfatadas, porque se inundó el vehículo. Pero hay veces que cuando abren la computadora, si no se tiene el cuidado apropiado, la pericia, cortan pistas que luego son muy delgadas. Me ha tocado casos donde hay pistas, donde hay bloques de 20 o 15 pistas cortadas. Dicen muchos, imposible, eso ya es basura, no se puede reparar. Sin embargo, le hemos hallado, nada más tienes que buscar los medios para que quede garantizada, para que pase pruebas de vibración y que no se bote. Y estos son materiales que tenemos que tener para la reparación, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al material, así lo vamos a definir. Esta computadora lo que se le va a hacer es la limpieza, después viene la recuperación de pistas, en donde tenemos que observar con detalles los through hole, ¿de acuerdo? Acuérdense que las pistas que encontremos, voy a planteártelo así, ya lo estarán viendo ustedes ahora en las imágenes donde hice el trabajo. Entonces así lo van ustedes a checar, ¿de acuerdo? Cuando veo que es un caso bastante bueno para mostrarlo, grabamos el video de esa reparación. A veces no se puede porque la unidad se va muy rápido y no tenemos tiempo, pero esta vez he podido grabarte esas imágenes de todo el proceso de cómo se hizo la secuencia de reparación para que ustedes tengan una buena referencia y con esto pues una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces recuerden que las pistas mojadas están pintadas de verde, esto es cobre. Esto es cobre y
las pistas, te lo comento porque tendrás que restaurar pista de cobre para que no cometamos algunos errores. Acuérdense que la pista de cobre, permítame nada más mostrártelo para que te lleves un buen detalle en esto. Hay quienes me dicen es que no sé cómo hacerlo, o lo hice pero me funciona mal. Acuérdense que el ancho de la pista es el calibre del conductor. Aquí se cometen errores. El ancho de la pista es el calibre del conductor. Uno de los errores que cometemos muchos en un principio, cuando empezamos o cuando olvidamos algunos detalles, si la pista se rompió, se desintegró por la oxidación, si tú perdiste un pedazo de pista y quedó así, ¿no? Ahora quedó así, se fue la pista con la oxidación. Pues lo que muchos hacemos es agarrar de por acá el punto, dices, mira, esta pista está llegando a otro punto, se rompió, perfecto, entonces voy a hacer esto, voy a agarrar un cable de aquí hasta acá. Bueno, el cable no es problema, a veces el problema es que luego ocupamos un cable más delgado de lo que se requiere. Entonces aquí tienes que tener mucho cuidado. Cuidado con el calibre del cable. Si es muy grueso, va a estar sobrado de manejo de corriente, pero puede captar radiaciones electromagnéticas y meternos interferencia. Si es muy delgado, no va a cumplir con la cantidad de corriente. Entonces, fíjense bien, ustedes midan los milímetros del ancho de la pista, porque el grueso es el mismo. Toda la tarjeta tiene pistas del mismo grueso, pero el ancho no. El ancho es el que va a variar. Algunas son delgadas, medianas, gruesas. Entre más ancha sea la pista, entendemos que es de un calibre mayor porque está hecha para manejar más corriente. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si vamos a recuperar esta pista, esto no lo recomiendo. Lo recomendable es que pongas el puente, que no raspes en la punta de la pista, sino más adentro. Raspa más adentro, quítale la pintura verde, raspa más adentro, nunca en la punta, y entonces tira un alambre así, mira. Tira un alambre. Si puedes alcanzar el punto con soldadura, mejor. Pero si no, tira entonces un alambre así, y sería un alambre magneto. Porque si hay pistas muy juntas y te llega a juntarse el cable, entonces eso ocasiona que hagas un corto. ¿De acuerdo? Entonces vas a tirar tus pistas así. Si por alguna razón hubiera dos pistas cercanas que se fracturaron, dos pistas muy pegadas, obviamente hay una lógica igual y dices, eso ya lo sabía, bueno, perfecto, ¿no? Pero acuérdate que hay muchos compañeros, vamos a decirle así, del ramo, muchos colegas que pues están metiendo y ellos también pues tienen ganas de aprender y hay que enseñarles, ¿verdad? Y si tú ya lo lograste, es perfecto, ¿no? Otras cosas te van a servir de esto. Si hay algo así, no cometas el error, porque lo he visto con algunos casos. Si hay dos pistas que se cortaron, obviamente no raspes a la misma altura, ¿verdad? Esta pues ráspala un poquito más adentro, más afuera, que no coincida.
para que no haya oportunidad de que estos puntos se peguen. O sea, ve mediando esto, ¿de acuerdo? Entonces, alambre magneto. Si es una pista gruesa o delgada, ve utilizando calibres 28, 30, ya sabes la relación de los números, más grande o más pequeño va marcando más grosor, ¿de acuerdo? Hagan esto y una vez que hayan comprobado que quedó perfectamente bien, pueden ponerle encima pues un poco de pegamento o puedes ponerle silicón automotriz, una pequeña capa, no silicón de ese de ventanas porque ese contiene agua y humedece. Tú lo pones y se ve bonito, pero al paso de 15, 20 días ya sulfató los puntos, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser silicón automotriz o un pegamento que tiene un valor muy grande que dice 5000. Ese podría ser el que podrías aplicarle arriba, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que la vibración no bote estas piezas, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de procedimiento yo lo ejecuto y me funciona muy bien. Hay que apoyarse con un microscopio o una lupa con un buen aumento para que podamos hacer esto. Pueden decirme, oye, las lupas todas tienen aumento, ¿cierto? Pero la graduación de ellas pues va variando para cada uno de nosotros, ¿no? Eso a veces no nos fijamos, agarramos cualquier lupa, a veces una lupa con 2, con 3, con 4, con 1, 1.5 de graduación y pues no vemos bien, ¿de acuerdo? Entonces agarran una que tenga la graduación apropiada a su vista para que puedan verificar perfectamente esto. Y si hay un microscopio, perfecto. Una aguja para ir asegurándonos que haya desconexión entre pistas y listo, ¿de acuerdo? Los true hole son puntos que van a tener problemas. Mira, vamos a pensar aquí. Hay un punto, bueno, ya sabes que hay un cilindro metálico que conecta hacia la pista en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y acá sigue la pista. Pista por cara de abajo. Esta otra es pues una pista cara superior, vamos a decirlo así, y esta inferior. Y acuérdense que a veces hay pista en medio. Esos son los detallitos, ¿verdad? De esto. Pista media. Bueno, pues al haber aplicado el líquido que te comenté, esto ya se limpió, incluso se deterioró el true hole. Bueno, pues aquí lo que yo hago, voy a ocupar cable del número 22 con hilos y de esos hilos pues vamos a meter uno aquí para soldar en esta parte y en esta otra. ¿De acuerdo? Habrá quien diga, oye, no cabe, no entra. Bueno, pues entonces en ese caso tendremos que meter un alfiler, una aguja bastante delgadita para que ustedes puedan hacer las uniones. Esto hay que checarlo, raspen el true hole en la parte de arriba con mucha precaución. Con una aguja yo lo hago, raspen esta parte con precaución, luego la parte de abajo y aplican soldadura y corroboran que haya conexión entre ellos. ¿De acuerdo? Si pudieron meter un hilo de alambre, entonces apliquen soldadura de tal manera que noten que salga del otro lado porque escurre a través del alambre. Y esa es la recuperación de los true hole cuando tenemos tarjeta mojada. Parece una simpleza y muchos dirán, eso yo no tengo complicaciones, pero son detalles porque lo que queremos es que no falle, ¿de acuerdo?
Entonces, un punto gris, un punto negro es motivo de que lo restauren, ¿de acuerdo? Por eso, si nada más enjuagan la tarjeta o la lavan con cualquier sustancia, y no queremos hacer comerciales, pero hay muchas sustancias para la parte electrónica, hay muchas sustancias aquí que podemos ocupar. Lo más apropiado es el aflojatodo, que hay muchas marcas, la que tú quieras. Haz pruebas de preferencia. Yo ya tengo algunas marcas identificadas que me son bastante útiles, pero pues no queremos caer en el asunto de comerciales y de sanciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, busca aflojatodo. Te recomiendo que lo apliques en una tarjeta mojada. Bueno, voy a agarrar una tarjeta y la voy a mojar, y no. Trata de encontrarte una tarjeta mojada, una computadora, para que sea esto real, porque si no caemos en detalles de errores, ¿de acuerdo? Hay quienes me han dicho, yo uso esto, yo uso el otro, ¿ya lo aplicaste? No, me lo platicaron. No es platicado, es algo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Para restaurar, ¿de acuerdo? Entonces así es como vamos a manejar esto. Vamos a copiar eso, por favor. Bien, señores, entonces, a ver, vamos a hacerlo así. Aquí hay varios casos que vamos a encontrar cuando la tarjeta se moja. Tarjetas húmedas, sulfatadas, tarjetas o computadoras mojadas. Vamos a encontrar diferentes situaciones en las que nos hemos visto en la necesidad de recuperarlas. Hay casos en donde ya se ve imposible, y como les dije, dependerá de lo rentable que esto sea para nosotros, ¿verdad? Y hacemos algo que debe de quedar bien. Hay que acordarnos que esta electrónica que viene en la computadora de transmisión, como pudiera ser en la de motor y otros puntos del vehículo, es una electrónica que se somete a altos grados de vibración. Entonces, hay que estar conscientes de esto. No es una electrónica que está estática, que está quieta todo el tiempo, ¿verdad? Esta es una electrónica que está en la calle, que tiene altos grados de vibración, sobre todo y más cuando el vehículo sale a terracería, por lo que debo de hacer un trabajo que se garantice que no se va a romper, porque imagínate si sale el vehículo a carretera
y se queda tirado, pues obviamente sí que se van a acordar de ti. Entonces hay que hacer un trabajo que quede firme. Aquí, por ejemplo, en este primer caso, donde estamos hablando de que el pin del integrado se rompió, bueno, tú dirías, se acabó, cambio del integrado. Sí, pero ¿qué crees? Es el microcontrolador. Es la memoria donde viene el software y no la tenemos. Y no tengo ni siquiera el software porque sería fácil cambiar la memoria y cargarle el software, ¿verdad? Pero no lo tengo en ese momento. Entonces lo que veo que se rompió un pin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te decía, con una lima de joyero, son limas muy delgaditas, empezamos a limar a los costados. Son tan delgadas que entran perfectamente aquí. Incluso arriba del integrado puedo limarlo para que lo vean. Vea yo el pin y con 1 milímetro o y medio que salga al alcance el metal del pin, yo ya puedo soldar. Voy a ocupar nada más una buena soldadura, una soldadura 6040 de 0.6 milímetros. ¿De acuerdo? Es una soldadura muy delgadita y obviamente con un cautín que tenga también bien definido el punto. Ahora, son detalles que hay que tomar en cuenta. Si lo vas a hacer con alambre magneto del número 30, un alambre muy delgado, muy finito, sóldalo primero en la parte fija, donde no hay tanto movimiento como acá abajo, y luego en la parte donde fácilmente se podría fracturar. ¿De acuerdo? Ya que soldes bien y le hagas movimientos y veas que no se desconecta, ya puedes aplicarle una gotita de resina epóxica, de esa que le llamamos plastiacero, de esa resina, ya sea en el color que quieras, para sellar ese punto y que la vibración no genere movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a anotarlo. Esta vez quiero que lo anotes, porque estamos en este punto, ¿no? Vamos a anotarlo. Vamos a ponerle caso número 1. Caso 1, pin de circuito integrado roto. Así lo vamos a anotar. Caso número 1, pin de circuito integrado roto. Y te voy a dictar un dato ahí para que lo anotemos. Anotamos. Utilizar una lima de joyero redonda o rectangular para pulir. Podríamos poner entre paréntesis filo fino. Punto y seguido. Desgastar el plástico del circuito integrado hasta alcanzar a la vista un milímetro del pin roto para estañarlo. Con soldadura 6040
de 0.6 milímetros. Y un cautín con punta de lápiz fino. Punto y aparte. Antes de soldar o estañar el punto, antes de estañar el punto descubierto, rasparlo con una aguja. Punto y seguido. Posterior, soldar un hilo de alambre magneto del número 28 o 30. Aparte, para que el soldado del alambre al pin no se suelte, aplicar una gota de resina epóxica. O algún tipo de pegamento que cumpla con el mismo objetivo. Bien, punto. Ok, señores, pues eso es lo que vamos a realizar en este caso. ¿De acuerdo? Y como les dije, para un caso 2, que es aquí tendríamos un caso 2, donde estamos restaurando pistas que se carcomieron también. Y como lo comenté, lo más apropiado es que hagan esto, no el arco, de preferencia no el arco. Y si hacen esto, de restaurar la pista, que sea con un alambre del calibre igual a la pista. He tenido casos en el que han puesto un cable más delgado y ha generado pérdida de corriente
por incremento de resistencia, por ser el cable o el alambre más delgado, y en ocasiones se afecta el proceso de trabajo de la computadora y empieza a operar de manera errática, sobre todo cuando se le demanda un trabajo más frecuente porque demanda más corriente. ¿De acuerdo? En el último caso, que sería el 3, recuperación de los True Hole, lo mismo, raspen en el punto arriba y abajo con una aguja y solden. Si hay continuidad, antes de poner soldadura, chequen que haya continuidad, porque si no la hay, tendremos que meter un cable o un hilo de alambre del número 22 que tiene la rigidez apropiada para que entre y podamos conectar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo tenemos ahí en esa parte. Bueno, pues ahí está. Entonces, alambre magneto del número 28 o 30. Algunas veces se requiere un poco más delgado. Todo depende de la pista, Yo les recomiendo que desarmen un relevador de los automotrices y el alambre de la bobina de ese relevador lo utilicen para hacer algunas reconexiones. O de plano compras además alambre del magneto del 28 o del 30, pero hay ocasiones que desarmamos la bobina de un relevador y aunque sea el mismo cable del calibre 28 es más flexible, un poquito más blando, así que algunas veces se presta para hacer ese tipo de trabajos. Es cuestión de que le vayan buscando, nada más sin perder de vista que el calibre sea el correcto. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces de esta manera es como vamos a definir. ¿De acuerdo? Asegúrense de que no haya pérdida de operación, sobre todo en líneas de potencia, en líneas de señal. Si el microcontrolador se sulfató un poco, aplíquenle el líquido flux, resolden con aire caliente, si fuera necesario pin a pin, porque hay veces que el aire caliente, por la misma oxidación que tuvo la tarjeta, pues adquirió como un cambio en la estructura de la soldadura y después no quiere agarrar. ¿De acuerdo? Cuesta mucho trabajo. Entonces hay que aplicar flux, hay que aplicar aire caliente. Y si vemos que la soldadura no se restaura, no se refresca, hay que aplicar calor directo pin a pin con el cautín de lápiz. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces de esta manera es como vamos a restaurar este tipo de unidad. Y bueno, pues tenemos aquí un poquito de espacio antes de que entremos a la parte práctica donde vamos a ver cómo se desarma, porque esta computadora tiene un proceso también que les voy a mostrar, tiene una técnica para desarmarse. Van a ocupar un taladro, van a ocupar algunas brocas, algunas veces, en este caso vamos a ocupar brocas de metal porque es aluminio, pero tengan mucho cuidado a la hora de botar el remache. No es quitarlo, hay quienes le hacen una perforación hasta el otro lado, pero yo les recomiendo que nada más quiten la parte de arriba. Voy a borrar esta parte para que pueda indicarte este dato. Y ya en la parte práctica van a ver cómo lo hago. La tarjeta de esta computadora no trae tornillería, trae una tapa con algunas aletas que van a doblarse, pero la tarjeta de la computadora, una vez que quitan la tapa, y lo van a ver, en las esquinas viene con remaches, trae 4 remaches esta tarjeta.
Y tengan cuidado porque algunas veces aquí la dañamos. Trae 4 remaches del mismo material de aluminio. Bueno, por la parte de abajo de la tarjeta, por la parte de abajo de la carcasa, hay quienes meten un taladro, una broca, y botan todo el remache. Yo no lo recomiendo así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo hacen así, tendrán después que meter tornillos, ¿de acuerdo? Y yo no lo hago así, simplemente lo que hago es, si esta es la tarjeta y este es el remache, haz un punto en el centro, puede ser con un clavo, un pequeño golpe al centro, para que dejes una marca y después metas ahí la broca, sirva como guía de la broca. Y lo único que vas a hacer es desbastar esta parte. La vas a desgastar con la broca, así que lo vas haciendo por pausas para que cuando desgastes la mayor parte de la cabeza del remache, después nada más limes un poco y quede el perno, va a quedar el perno del remache. Vamos a verlo por un costado. El remache quedaba así, mira. Así se ve el remache y luego baja. Luego baja. Entonces esta parte es lo que está sosteniendo la tarjeta que va aquí, mira. Aquí es donde va la tarjeta. Entonces lo que hay que desgastar es la parte de arriba. Entonces te decía, si haces un punto aquí, te vas con cuidado con la broca, una broca más gruesa que la cabeza del remache, para que tú lo desgastes. Y una vez que lo desgastes y vayas dejando ya una pequeña laminita del material, quede así, pues ya solamente con una lima terminas por quitar esto. Lo que quiero es que quede así, mira. Quede así, para que ya nada más con una pequeña presión de un desarmador botas la tarjeta y te sigue quedando el perno. Cuando ya terminaste de reparar, simplemente presionas y si quieres golpeas un poquito con una punta más grande el mismo perno y se vuelve a anchar y queda perfecta, o se vuelve a hacer más amplio, ¿no? Tal vez la palabra sonó rara, pero y es un trabajo perfecto, que la gente dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué no quitas el remache? Queda perfecto porque eso le va a dar estabilidad a la tarjeta, de que no tenga tantas vibraciones. De lo contrario, tienes que meter un tornillo, poner un pequeño soporte abajo, un aislante porque pegaría y haría corto en algunos puntos de las esquinas. Se complica. Entonces lo van a ver ahora en el video donde hago el proceso, para que si te preguntabas por qué lo hice así, ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? Son cosas que solamente en la práctica empiezas a manejar y empiezas a aplicar. Me preguntaba alguien, oye, ¿y el libro donde diga ese procedimiento? No lo hay, porque todavía no lo escribimos. Es el ingenio, es la creatividad, es la pericia, lo que tienes que pulir para que hagas trabajos limpios. Es que lleva una tapa y si le meto tornillos no se ve, pero tú lo sabes. Y si tú lo sabes que no lo hiciste como debiste haberlo hecho, ya es un punto menos para ti. Hagan un buen trabajo para que así cualquiera que vea lo que hicieron diga, excelente, hay una calidad ahí, seguimos confiando. Y todo esto, ¿para qué lo haces? Una, por satisfacción, un buen trabajo, un buen rango de calidad, y dos, porque todo eso va a repercutir en más trabajo, en más recomendaciones, y eso es lo que queremos todos. Hay ocasiones que aquí en México decimos, ¿con quién vas a competir? ¿Con otras empresas que ya están dando servicio de reparación de computadoras? No,
vas a competir contigo, vas a competir con tu diagnóstico, con tu calidad. ¿De acuerdo? Señores, pues entonces no me queda ahora más que decir, vamos a ver el procedimiento práctico para que ustedes vean cómo se hizo. ¿De acuerdo? La reparación de una computadora Optra 2006-2009, 2.0 litros. Es una TCM. Esta computadora está reportada con humedad. El vehículo se inundó. No fue aguas negras. Esa agua se inundó porque estaba en un sótano. Y bueno, con estas lluvias ya saben. Así que en este caso opera de manera errática. Funciona el motor sin problema, pero el cambio de velocidad no lo hace. Y bueno, pues el escáner reporta que hay un problema con la computadora. Entonces vamos a revisarla. Recuerden, el antecedente de esta computadora principalmente es que se mojó. Le entró agua al vehículo hasta el tablero, hasta la parte alta del tablero se inundó. Así que vamos a revisarla. Esta es la computadora por la parte de abajo. Nos reporta el mecánico que intentó lavarla un poco con un poco de alcohol. Desafortunadamente le aplicó alcohol del 96, del común. Esperemos no haya perjudicado esta unidad. Así que bueno, vamos a abrirla para que veamos cómo se encuentra. Esta es la manera como aparece. Pareciera que a la distancia no se le ve humedad. Sin embargo, les comentaba que el mecánico intentó lavarla con alcohol, pero utilizó alcohol normal o común. Y bueno, pues aquí puedo ver varios detalles. Este integrado, que es el microcontrolador. Si ustedes observan, hay varios pines que están ya en negro, quiere decir que se están oxidando. De este otro lado también. Voy a acercarme para que puedan verlo. Pues bien, viendo de cerca, ahí podemos observar que hay algunos pines oxidados. Sí ayudó un poco el que la lavaran, aunque no fue de manera correcta. Ahí podemos ver algunos through hole que se están oxidando. Se ha empezado a caer ya la parte de la pintura, de las pistas. Ahí se puede notar más. Bien. Pareciera poco, pero el daño mayor que estamos viendo ahora es esta computadora viene con algunos remaches. Aquí los pueden ver. Trae 3 remaches del lado izquierdo, otros 3 del lado derecho. Solamente la lavaron por encima, pero no por la parte de abajo, así que por la parte de abajo lo más seguro es que esté bastante sulfatada. Habrá que volar estos remaches. Voy a hacerlo con un taladro por la parte de abajo. Después pondremos tornillos en su lugar. Así que trataremos de no lastimarla, la tarjeta, solamente quitar el remache para que podamos ver por debajo.
Por la parte de abajo alcanzamos a notar aquí la oxidación. Noten, está bastante marcada la humedad ahí. Como no se levantó la tarjeta, pues ahí no se le pudo quitar, pero bueno, ahora lo que haremos es sacarla para poder limpiar y empezar a restaurar. Esto tendrá que ser en una sola fase o en dos. Casi siempre cuando hay un caso como este hay que sacarle la humedad con algún líquido, específicamente para tarjetas mojadas. Esta todavía está permitiendo el arranque y un poco de operación errática, pero eso quiere decir que todavía podría rescatarse. La primera fase será sacarle la humedad, resoldar, retocar los puntos que están oxidados. Si alguna resistencia ya se deterioró en la soldadura, habrá que reemplazarla. Y después de ese proceso, que lo haremos de una manera muy minuciosa, pondremos la computadora en el vehículo para verificar que todo esté en orden y si es necesario pudiera hacerse un retoque o un reajuste de lo que se está corrigiendo para ir sacando el problema. Bien, vamos a sacarla para poder ver cómo está por abajo. Aquí se puede ver la humedad en la tapa. Bueno, pues una vez perforado el remache, ahora con una pinza lo vamos a quitar por arriba para poder sacar la tarjeta igual hacia arriba. Con esta primera broca pudimos perforar de afuera hacia arriba. Lo acaban de ver. Ahora voy a ocupar una broca más gruesa para hacerlo por la parte de arriba con mucha precaución de que no se vaya a correr y rompa la tarjeta. Pero la perforación que ya hicimos nos sirve como guía. Así es como va quedando. Recuerda que primero perforamos por la parte de abajo con una broca de este diámetro que nos marcó en la misma pieza y entonces quedó así.
Y ahora con una broca más gruesa por la parte de arriba, ya teniendo como referencia la perforación, hasta llegar a la base, quedará así. Pues bien, señores, una vez que ya se retiraron los remaches, aquí la recomendación que les hago es utilizar una lima para hacer las operaciones de detalle. Una lima como por ejemplo esta o la que ustedes gusten. Hay quienes lo siguen haciendo con el taladro hasta llegar más abajo, pero se corre el riesgo de dañar la tarjeta. Así que lo más recomendable es tener un poquito de paciencia y con un poco de habilidad lo hacemos rápido. Te llevará unos 10 minutos terminar los 6 puntos. Y al final pues nada más con el desarmador vamos a empujar de manera cuidadosa desde este punto hacia arriba para que se vaya liberando y de esa manera podamos tener un buen trabajo. Una vez que liberamos, lo haremos del otro lado y esto va a hacer que salga sin problemas, quedando de este modo. Para volver a meterla solamente habrá que limar un poquito la rebaba que quedó en cada punto y listo, ¿no? Recuerden que después tendremos que meter un tornillo ahí para poder asegurar la tarjeta y que siga haciendo las tierras. Vamos a ver cómo viene por la parte de abajo. Esta es la manera como viene por la parte de abajo, bastante mojada la tarjeta. Recuerden que esta se inundó, así que podemos ver aquí por eso las fallas constantes. El mecánico lavó por arriba con alcohol. Habrá que también resoldar y retocar puntos, pero pues el daño mayor está por la parte de abajo. Ahora miren, toda esa humedad hay que quitarla y asegurarnos que los through hole tengan conectividad hacia el otro lado, y si alguna pista se dañó pues hay que restaurarla. Y bueno, pues hemos llegado todavía a tiempo, se puede decir, porque es recuperable este tipo de tarjetas. Pues los integrados todavía no tienen problemas con los pines, aunque hay que limpiarlos, pero se pueden recuperar. Vamos limpiando y ahora vamos a aplicar un líquido que es para tarjetas mojadas. Dejarla reposar un rato y después empezar a cepillar. Y ahora pues es necesario que empecemos con los puntos negros primero, a verificar que se haya quitado totalmente el sulfato o lo oxidado, para aplicar soldadura de un lado para así verificar que haga contacto con el otro. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, señores, pues una vez que ya terminamos de
restaurar pistas, puntos. Ya se llevó a cabo la limpieza, entonces ahora lo que sigue es ensamblar la tarjeta. Pues una vez que vamos a instalar, vamos a limar estos pernos un poco para que podamos ensamblar la tarjeta de esta manera. Pueden observar cómo ha quedado cada una de las entradas. De preferencia poner un tornillo en estos puntos con una tuerca para que así quede firme, pero si sacamos continuidad entre estos puntos veremos que está haciendo perfectamente tierra. Pues este ha sido el procedimiento, solamente nos falta poner unos tornillos. La tarjeta ya está perfectamente restaurada. Bien, pues ahora, una vez después de los tornillos, la taparemos para su entrega y prueba. Pues este ha sido el procedimiento, señores, de restauración de una tarjeta mojada de una computadora de transmisión automática.